¿Lo tiene? Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, versículo 11. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Si el Señor lo está diciendo, es la verdad. Entonces nosotros no nos deberíamos angustiar por el mañana. Porque Él dice, no, yo no te voy a dar calamidad, te voy a dar bienestar. Vas a estar bien. Lo que tú tienes que hacer es confiar en mí. Confía en mí. Si tú confías en mí, vas a tener bienestar. Pero si tú no confías en mí, pues te vas a preocupar, te vas a angustiar. A fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, el bienestar no es solo para el presente, sino para el futuro y una bendita esperanza. Entonces ustedes me invocarán. Invocar quiere decir llamar. Me invocarán, orarán, me pedirán y vendrán a suplicarme. Cuando uno está preocupado, angustiado, uno suplica y yo los escucharé. Hay en otras partes que dice, y no los escucharé. Pero en esta porción de la palabra maravillosa nos dice, y yo los escucharé. Es que no se preocupen, yo los voy a escuchar. Y me encontrarán, no me voy a esconder. Me van a encontrar. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Y el que lo cree, dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que estos versículos se explican por sí solos. Definitivamente, el Señor lo que más desea es que nosotros lo busquemos de todo corazón. De todo corazón. Nosotros podemos actuar de una forma, podemos decir de una forma, podemos expresar lo que quiera, pero definitivamente el Señor ve el corazón. Un corazón que incluso nosotros mismos quizá de pronto no conocemos. Nosotros, en la medida en que vamos teniendo una relación con Dios y cada vez esa relación es más grande, comenzamos a descubrir quiénes somos. Verdaderamente descubrimos quiénes somos. Y nos damos cuenta que así como tenemos dones, o teníamos, porque nosotros no sabíamos que los teníamos dones, talentos maravillosos, también tenemos temores, tenemos angustias, tenemos debilidades. Y empieza uno a descubrir que uno no era tan valiente como creía ser. Que uno no era tan fuerte como creía uno. Que uno no era tan sabio y tan conocedor de las cosas como uno creía. Entonces empieza a descubrirse verdaderamente lo que hay en el corazón. Pero nosotros todas esas angustias las tenemos por el futuro. Porque no sabemos lo que va a suceder incluso esta tarde. No sabemos lo que va a suceder mañana. Es un gran interrogante el futuro. Es un gran interrogante el de la vida. Muchas veces yo les he manifestado y les he expresado aquí en la iglesia. Piense usted cómo va a ser su vida dentro de 5 años. Piense usted cómo va a ser su vida dentro de 10 años. Y la gente de pronto trata de no hacer el ejercicio porque se asusta. Y ve cómo el tiempo pasa implacablemente, el tiempo va pasando. Pero el futuro es incierto, no sabemos cómo vamos a estar. La misma palabra nos dice que nosotros debemos siempre decir con respecto al futuro, si Dios quiere. Si Dios quiere, porque no tenemos la certeza y la seguridad, aún si mañana abriremos los ojos. Pero siempre hay en nuestro corazón el deseo de conocer lo que nos depara el futuro. Y por eso muchas personas buscan diferentes medios. Cuando nosotros vemos a los grandes profesionales, a los grandes expertos políticos, económicos, sociales, culturales, científicos en el país, a través de la racionalidad, a través de estadísticas, tratan de ver el futuro, tratan de mirar
cómo va, qué es lo que va a suceder, de acuerdo a lo que estamos haciendo, va a redundar en unas consecuencias por el cambio climático, por la economía, por esto, o por aquello, etc. Hay otros que se meten ya más en las esferas sobrenaturales y comienzan a consultar horóscopos, cartas, hechicería, velas, y empiezan, yo quiero saber. Y atrae mucho, ¿no? Cuando usted va en la calle y de pronto aparece alguien allí y le dice, déjeme leerle el futuro. Y usted como que siente una tentación y ahí surge la patica bailarina que está que echa para allá. A ver, léame aquí. Ay, si usted tiene la huella acá, usted va a tener una vida larga, al otro día se muere. Bueno, hay una gran angustia, ¿cierto? Y no confiamos en el diseñador, escúchelo bien, no confiamos en el diseñador y el constructor de nuestro futuro. Porque Dios diseña y construye nuestro futuro. Él es el que dice, esto vas a vivir tú mañana. Es Dios. Él hoy diseña el mañana. Él está hoy diseñando tu mañana. Y Él dice, en tu palabra, en la palabra de Dios, dice que lo que está diseñando son planes de bienestar. Cosas buenas para que tengamos un futuro, para que tengamos una esperanza. Entonces el Señor dice, confía en mí, confía en mí. Pero búscame, llámame. Y acude a mí de todo corazón. Y yo te voy a mostrar ese futuro. Porque muchas veces, amada iglesia, Dios diseña el futuro maravilloso, pero nosotros lo desbaratamos. Nosotros lo destruimos. Nosotros cambiamos ese futuro. Porque no obedecemos, porque no hacemos lo que Dios quiere. Desconocemos, amada iglesia, que la Biblia describe el futuro físico que nosotros tenemos en esta tierra y describe también el futuro espiritual. Porque tenemos dos. El Señor nos dice, para fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro físico en esta tierra, que es lo que más nos preocupa, pero debería preocuparnos más lo espiritual. Deberíamos preocuparnos mucho por lo espiritual, porque lo espiritual, la bendita esperanza, es lo que fundamenta lo físico. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Veamos el primero de ellos, el futuro físico. En Mateo, váyase a Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, también muy conocido, también muy predicado, muy hablado. Pero usted va a ver ahorita cómo Dios le va a mostrar una verdad y una realidad de algo que nos ha venido diciendo desde hace cientos y miles de años. Escuche, Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, no se preocupen, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Amada iglesia, nosotros vemos esta mañana cuando veníamos para acá, para la iglesia, con mi esposa, veíamos debajo de un puente, uno que nosotros le llamamos los cambuches que organiza la gente. Organiza debajo de un puente un cambuche, un cartón, un plástico. Y le decíamos, mira, cada vez lo vemos más grande. Cada vez más grande. Y de pronto encontramos ya hay un cambuche de 3 pisos. Cada vez más grande. Y lo dijimos los dos al mismo tiempo. Pobre gente. Pobre gente. Que de pronto no trabajan. No hacen nada. No tienen nada. Incluso muchos de ellos son drogadictos.
son enfermos. Pero la misericordia de Dios está ahí. Es increíble. La misericordia de Dios está en todas partes. Dios sustenta, Dios solventa, aún en la desobediencia, aún en el pecado. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios tiene toda clase de hijos. Hijos obedientes, maravillosos, hijos desobedientes y otros que no han aceptado la adopción y no quieren ser hijos. Sin embargo, si Él se preocupa por las criaturas del cielo como las aves, también se preocupa por esas criaturas creadas que no quieren ser sus hijos. Esa es la misericordia. Eso se llama gracia. Ese es el amor. Pero Él no quiere que nosotros vivamos en esa gracia, en esa misericordia. Acuérdese usted que nuestro Señor Jesucristo dice, y lo dijo muy claramente, yo he venido aquí para que tengan vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. No para que vivan. Vivir, Dios lo va a sostener hasta cuando Él quiera. Pero en abundancia, con plenitud, eso es otra cosa, amada iglesia. Y usted sigue leyendo todo esto hasta el versículo 33, cuando nos dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, no se preocupen tanto por el mañana. Pero nosotros vivimos muy angustiados por las cosas físicas. Mire que en estas últimas 2 semanas yo tuve 3 consejerías a 3 parejas distintas, diferentes. Ninguna de ellas es de la iglesia. Y yo me aterro y le doy gracias a Dios porque a este pastor lo buscan. Y le doy gracias a Dios porque si lo buscan es porque es testimonio. Y si lo buscan es porque sienten paz y porque saben que los pueden ayudar. Pero lastimosamente la gente busca un consejo, pero no quiere seguir el consejo. Porque quiere buscar que el consejo sea acorde con lo que yo quiero, con lo que la persona quiere. Y yo les decía, porque fue una consejería independiente, en sus tiempos independientes, yo les decía, miren, el matrimonio, la relación matrimonial está llena de miles de problemas. Las relaciones entre padres e hijos tienen miles de problemas. Las relaciones entre madre e hija, entre hermanos, entre abuela, entre suegros, suegras, tíos, entre familiares, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre jefes, está llena de miles y miles de problemas. En todas las relaciones hay problemas. Absolutamente. En la iglesia, las relaciones entre nosotros están llenas de problemas. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que nos desagradan, hay cosas que uno parece un búfalo. Todo eso. Y yo les decía, está lleno de problemas, pero solo hay una sola solución. Miles de problemas, pero una solución. Y la solución es Jesús. No más. La solución es Jesús. Él es el único que puede solucionar absolutamente todo. Lastimosamente, ¿qué pude evidenciar? Que las 2 parejas de las 3 comenzaron a buscar excusas y justificaciones y busque pretextos, y es que no, es que pastor no se puede, es que no podemos hacer eso, es que esto, es que lo otro, es que espere le cuento, 300,000 vueltas. Esas parejas están perdidas. Écheles la bendición. Sirven para 3 cosas. Para nada y para nada. Salieron peluqueados. Bien, con un corte americano. Bien cortico. Porque hay que decir la verdad.
Nosotros ya no estamos en este tiempo para hacernos pasito. Ya no. La verdad, peluqueados. Por supuesto que ahora ya me sacaron de la amistad. Pero una pareja está intentándolo. Está intentando y está luchando. Y yo oro porque las otras dos parejas sean tan sacudidas como para que Dios las ame y las traiga a su seno. Y que fortalezca a esta pareja, tercera pareja, para que puedan asumir su relación con compromiso. Amén, iglesia. La gente no quiere preocuparse por la solución que da la palabra de Dios, sino que quiere preocuparse, quiere solucionar las cosas de acuerdo a sus propios criterios. Amada iglesia, yo me preocupo por mis hijas, y mucho. Yo me preocupo por mi esposa, y mucho. Yo me preocupo por mí, y mucho. Y créanmelo, aunque usted los dude, yo me preocupo mucho por ustedes. Muchísimo por ustedes. Me preocupo por el futuro de ustedes. Como le decía a una de las parejas con lágrimas en los ojos, por Dios, tu padre, tu madre sembraron en tu corazón la palabra de Dios. No desbarates lo que está construido. No lo hagas. No lo hagas. Y es una de las grandes preocupaciones que uno tiene, porque nosotros no somos eternos. Porque de esas 3 parejas, 2 parejas, los padres se congregaron en esta iglesia y ya están en la presencia de Dios. Y sus hijos andan perdidos. Después de que conocieron la palabra de Dios. Qué angustia, qué preocupación al saber que usted y yo hoy estamos en este templo adorando y alabando a Dios, pero un día vamos a partir a la presencia de Dios y tus hijos y los míos se quedarán en esta tierra y tú no vas a saber lo que ellos van a hacer. Dolor. Dolor. Porque tú no lo verás, porque tú no podrás correr a tu hijo. Qué dolor al ver cómo están sufriendo. Qué dolor al ver que los nietos y los hijos sufren y ya no están los viejos para correr a abrazarlos, para correr a darles un consuelo, para correr a darles un consejo. Ya no están. Ya no están. Ya no está el abuelo, ya no está la abuela, ya no está el papá. Ya no está el hijo, te has quedado solo. ¿Dónde está ese futuro? ¿Dónde está ese futuro que Dios nos promete? Dios nos promete a nosotros un futuro maravilloso. Dios nos promete un bienestar espectacular. Y nos vamos quedando solos por nuestra negligencia. Nos vamos quedando solos porque no queremos hacer las cosas como Dios quiere, porque no confiamos en Él, porque lo que Él nos demanda hacer, nosotros lo negamos. Y por eso sufrimos, y por eso lloramos. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está David? Y tienen unos hijos en Israel, sufriendo, llorando, solos, porque no hicieron lo que agrada a Dios. Están abandonados. Están pasando por lo indecible y pasarán por el horno de fuego porque no quisieron escuchar a sus padres, porque quisieron solucionar sus problemas con sus propios criterios. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuál es ese futuro? ¿Cuál es la bendita esperanza?
está en la palabra de Dios, el futuro espiritual. Y ese es el que nos compete a nosotros hoy aquí. Váyase a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Lo tiene, iglesia? No quiero que se pierda esa bendición. ¿Ya lo tiene? Capítulo 4, versículo 13. Escuche esta belleza, escuche esta joya maravillosa. Hermanos, está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Mire cómo empieza Pablo. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros que no tienen esperanza? Los del mundo. Esos que dicen que cuando uno se muere, ahí se acaba todo. Se acabó, no tienen esperanza. ¿Cuál vida? ¿Cuál? Se acabó. Se murió y se murió. Y el muerto al hoyo y el vivo al baile. Y ya, listo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Acaso no creemos eso? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Pregunto, ¿quiénes van a resucitar? Los que han estado en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor. Solo dijo el Señor, le está diciendo Pablo. Afirmamos que nosotros, los que estamos vivos, díganme los que están vivos, y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Ahora bien, ¿por qué estas palabras de Pablo a la iglesia de Tesalónica? Primero que todo, Tesalónica no queda en el Medio Oriente, no queda en Israel, queda en Mesopotamia, en Grecia. Queda en Grecia. Y era una de las iglesias más nuevas, más jóvenes, más novatas. Era casi una de las últimas iglesias que había fundado Pablo en sus viajes. Y ellos estaban preocupados porque Pablo estaba predicando que la venida de nuestro Señor Jesucristo era inminente. Y cuando Pablo predicaba, decía que Jesús va a venir por su iglesia y nos va a llamar y nos va a llevar a las nubes a los que estemos vivos. La iglesia de Tesalónica, que estaban sentados allí, se preocuparon por sus familiares muertos. Entonces le preguntaron, ¿y qué pasó con mi hijo que se murió ayer? ¿Qué pasó con mi abuelito, con mi abuelita, con mi papá que se murió ayer? O sea que ellos no van a ver a Cristo, porque solo lo vamos a ver los que estamos vivos. Entonces, Pablo les aclara. Amén, iglesia, les aclara. Y les dice que primero van a resucitar los muertos que murieron en unión con Él. Es decir, los muertos que son cristianos. Son los primeros que van a resucitar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué nos enseña a nosotros?
esta partecita, que ahorita la profundizamos. Que nosotros no nos debemos preocupar por los muertos. ¿Para qué nos preocupamos por los muertos? Nosotros nos debemos preocupar por los vivos. ¿Y por qué nos debemos preocupar por los vivos? Porque aquí está diciendo que quienes resucitarán serán los que han muerto en unión con Él. Es decir, nos tenemos que preocupar por los que están vivos para que cuando mueran, mueran en unión con Cristo y puedan resucitar. De lo contrario, no van a resucitar. Por ahora. En la primera resurrección, no van a resucitar. Solo resucitarán aquellos que han recibido a Cristo Jesús, que han sido verdaderamente cristianos. Entonces les dice Pablo, no se angustien, no caigan en las herejías de la tradición de la Iglesia universal que se proclamó como universal, haciendo misas a los muertos. ¿Perdón? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el muerto está muerto. El muerto no siente. El muerto no cambia de lugar. Mucho menos se muere para purgar unas penas. ¿Quién dijo eso? Que se va para el purgatorio. Si se quiere purgar, hay unos medicamentos en las droguerías. Y se purga físicamente, pero espiritualmente, púrguese estando vivo. Amén, iglesia. Ni mucho menos está que estira la pata, los santos óleos. ¿Para qué? ¿Sabe qué son esas? Patadas de ahogado. Lo que no hicimos en vida, lo queremos hacer en muerto. ¿Para qué? Si tú amas a tu abuelito, si tú amas a tu hijo, si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu vecino, si tú amas a tu compañero de trabajo, si tú amas al amigo, al vecino, si tú amas a esa persona, preocúpate antes de que se muera. Preocúpate de que conozca a Cristo para que pueda resucitar contigo. Contigo. ¿Por qué? Porque dice Pablo que luego están muertos. Si Jesús en este momento viniera, eso no es que el lunes resucitan los muertos y el martes va a ser otra cosa. Es un evento de abrir y cerrar de ojos. Es un momento inminente como lo va a ver. Los que estemos vivos, si usted está vivo, cuando Jesús venga, los creyentes, los verdaderos creyentes, corazón, los que han buscado a Jesús de corazón, no de boca, los creyentes que estén vivos serán llamados. Así entonces, los muertos en Cristo y los que estemos vivos seremos llamados por Cristo y seremos transformados recibiendo unos cuerpos nuevos. Amén, iglesia. Por eso Pablo les dice, así es que tranquilos, sean felices, confíen en mí. Esto que yo le acabo de describir se llama rapto o arrebatamiento, que ninguna de las dos palabras como tal está en la Biblia, pero que lo vamos a ir desmenuzando. Ese rapto, ese arrebatamiento es cuando Cristo venga por su iglesia, porque Él viene por su iglesia. Esa es la promesa. Y su iglesia dice amén.
Gloria a Dios. Siga leyendo. Versículo 16. Escuche. El Señor mismo, aquí les va a explicar más desmenuzado. El Señor mismo descenderá del cielo. Usted recuerda que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 11, le dice, Jesús está resucitado y está hablando con todos los discípulos y les dice, bueno, vayan, las últimas palabras de Jesús. Y le dice, bueno, yo los bendigo, mis hijos, mis amados, mis chévere bacanos, vayan por todo el mundo. Y dice la palabra de Dios que comenzó a ascender al cielo. Y todos estos hombres y mujeres, habían de todo ahí, se quedaron mirando cómo Jesús se iba. Y entre más alto, más abrían la boca. Y un ángel, se aparece ahí un ángel y le dice, ¿qué hacen ustedes ahí, Galileos, viendo el cielo? Ese mismo que ustedes hoy lo ven ascender, Él va a descender. A esto es lo que se está refiriendo Pablo. Que así como lo vieron ascender, lo veremos descender. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que si tú te mueres hoy, Dios no quiere, pero te mueres con Cristo, no te angusties ni la familia se angustia. Que cuando Jesús descienda, tú vas a resucitar. La bendición. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, estamos vivos todavía, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahora sí, escúcheme, porque eso hay que entenderlo. El tercer cielo es la morada de Dios. Y cuando Jesús venga, desciende al segundo cielo, a lo que nosotros lo llamamos donde están los espíritus. Y de ahí nos llama, nos arrebata. Y todos muertos en Cristo y vivos arrebatados como cohetes para las nubes, mi hermano. Jesús no desciende todavía a la tierra. Jesús todavía no desciende a la tierra. Eso va a ser más adelantico. La venida de Jesús por su iglesia los llama desde las nubes, desde el cielo. Amén, iglesia. Para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, y por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Usted se imagina, amada iglesia, cuando nosotros lleguemos allá y usted se encuentre con el hijo, con el hermano, con el abuelito, con el primo, con el novio, con la novia, con el esposo que usted perdió, porque él murió en Cristo. Si no murió en Cristo, no va a llegar. No va a llegar. Llegará usted, porque usted es el creyente, pero el resto se queda. Amén, iglesia. Pero mire, antes de entrar en esos detalles, el Señor Jesús, Él viene por su novia. Y para que nosotros podamos entender por qué y cómo Jesús viene por su novia, debemos recordar algo, que el Maestro de Maestros
siempre nos enseñó a nosotros con parábolas. Y Él nos enseñaba porque los misterios de Dios son grandes y profundos, son casi que incomprensibles, quítele el casi, incomprensibles, son tan magnos, tan grandes, que nuestra racionalidad nos hace ver todas las cosas prácticas, como los niños, un pensamiento pragmático, práctico. Pero el pensamiento de Dios es tan sublime y tan grande que es muy difícil que nosotros podamos comprender todos sus designios, todos sus planes. Entonces Jesús, para que nosotros pudiéramos comprender estos hechos, Él anunciaba mensajes, enseñaba con parábolas, enseñaba mostrando, comparando, haciendo, utilizaba algo usual de la vida de su pueblo para decirle eso. ¿Ustedes ven cómo hacen esto? Sí, así va a ser, para que entiendan cómo va a ser. Si nosotros lo dejamos aquí, con una iglesia tan novata como la iglesia de Tesalónica, ¿cómo pueden entender ese proceso? De ser un arrebatamiento y de cambiar de cuerpos, porque este cuerpo no sirve, porque el cuerpo, el que se enterró es un cuerpo, pero el que va a resucitar es otro cuerpo. No será ese cuerpo, será un cuerpo distinto. Usted tiene ese cuerpo y nosotros le tomamos fotos a ese cuerpo y las ponemos en un álbum. Ni el álbum va a quedar. No va a quedar ni el vestigio de ese cuerpo. Seremos transformados y nos será otorgado un cuerpo distinto. Pero para poder comprender eso, Jesús les explica lo siguiente. Mire, en la tradición judía, decía que cuando un novio se iba a casar, el novio iba y anunciaba a su padre y le decía, no, me voy a casar. Listo. Por lo tanto, después de pedir el consentimiento de la mano del padre de la novia, de pagar la dote, de todo lo que tenían que hacer, el novio decía, ahora, yo me voy a la casa de mi padre, porque voy a preparar un lugar en la casa de mi padre para llevarme a mi futura esposa. ¿De acuerdo? Y los padres de la novia decían, perfecto, no hay ningún problema, hacían una pequeña rumba, bacana, listo. Y normalmente, usualmente, el novio se demoraba un año. Se iba para la casa de su padre, a veces estaba cerca, en la misma ciudad, a veces estaba lejos, y comenzaba a organizar su casa, donde iba a vivir con su esposa. No como ahora que se casan sin tonda y tolondra. No, hay que tener una casa, hay que tener una parcela, dónde voy a trabajar, qué vamos a hacer. Y él hacía todo eso durante un año, organizaba todo. ¿Por qué vivía en la casa de su padre? Porque era una sociedad tribal. Era una sociedad de tribu. Entonces, y no es quiere decir que vivía en la misma casa. Ay, pastor, usted nos ha dicho que deje la casa y nosotros vivimos todos en el mismo apartamento, estamos siguiendo la palabra de Dios. No. No. Tenían su casa aparte, pero le llamaban la casa de mi padre. Al cabo de un año, el novio, sin anunciar, esa era la tradición judía, no decía a nadie nada, el rato menos pensado, el novio llegaba a la casa de la novia y la podía sorprender con otro. La podía sorprender con una rumba y se acababa el matrimonio. Ahí se dañó el matrimonio. La podía encontrar con otro novio, con una cosa. Él le llegaba de sorpresa. Y le llegaba de sorpresa y hacían la celebración y toda la cosa y se llevaba a la novia y había un gran desfile. Toda la familia seguía
adelante hasta llegar a la casa del padre, y en la casa del padre se llevaba a cabo la ceremonia y la rumba. ¿Les parece algo conocido eso? Váyase a Juan, al Evangelio de Juan. Esa era la tradición judía. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Juan 14, escuche lo que les dice. Juan, Evangelio de Juan 14. No se angustien, confíen en Dios. 14:1. Y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy, se lo preparo y vendré para llevármelos conmigo. ¡Qué bendición! Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Amén. ¿Qué es él? Amén, iglesia. Es una bendición. Eso es lo que nosotros estamos. Nosotros somos la novia y el Señor en muchos versículos, en muchas palabras, en muchas parábolas nos dice que Él va a llegar como ladrón en la noche y que por lo tanto debemos estar esperando, que por lo tanto debemos estar juiciosos, debemos ser una novia santa, una novia pura, purificada, sin mancha, y debemos llenarnos de gozo porque pronto viene nuestro novio. Viene por nosotros. Y si nosotros nos morimos, como estaba la iglesia de Tesalónica, ahora ustedes entienden el dolor que tenía la iglesia tesalónica, porque la novia se murió antes de que llegara el novio. ¡Qué dolor! Usted ve una película de esas y usted se muere, el corazón se le parte. Usted viendo que la novia se está preparando y la novia se muere antes. Y el novio cuando va a llegar, más o menos al estilo de la novela de Efraín y María. Y cuando llega el novio, encuentra que su novia ha muerto. ¡Qué dolor! Pero es que es nuestro novio perfecto, el dueño de la vida. Y si la novia ha muerto en él, la resucita. La resucita. Pero si no es su novia, no la resucita. ¿Estamos claros? Esa es la idea. Ahora bien, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo, el novio, no volverá en silencio como la primera vez. Porque la primera vez que vino calladín. Vino bebé. Un bebito. Chiquito, tierno, toda ternura. Un anuncio, un pequeño anuncio, una estrellita. La estrella de Belén. 3 pinches magos reyes por ahí. Un silencio total. En un pesebre. ¡Qué dolor! Rodeado de burros. El que entendió, entendió. Pero dice la palabra de Dios que Él va a volver con voz de mando. Es decir, Él vuelve con autoridad. Una voz de mando, voz de autoridad. Porque acuérdese que nuestro Señor Jesucristo dijo: a mí se me ha otorgado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pues Él viene ahora sí a ejercer esa autoridad. Él ya no viene con contemplaciones. Él ya no viene con misericordia. Él viene con total y absoluta autoridad. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Pero también nos dice que viene con voz de arcángel. Voz de arcángel. En la palabra de Dios solo se nombra un arcángel.
con nombre, que es Miguel. En el libro de Judas se menciona, en la carta de Judas se menciona que era el arcángel Miguel quien se disputaba con el diablo, el cuerpo de Moisés. ¿Lo recuerda? Por lo menos ese lo. Pero aparentemente habían más arcángeles. ¿Quién es un arcángel? Un arcángel es un jefe militar. Un arcángel es un jefe militar de ángeles. Es la autoridad sobre los ángeles. Por lo tanto, es un grito militar. Cuando viene Jesús, además de ser una voz, un grito de autoridad, será una voz, un grito militar que convoca a su ejército. Porque nosotros somos ovejas, pero también somos soldados. Los soldados de Cristo. Y el Señor ahorita convoca, dice, vengo con toda autoridad y estoy convocando a mi ejército en las nubes, porque va a preparar una batalla para después. Eso lo vamos a ir viendo más adelantico, no de angustia. Pero también nos dice que vendrá con trompeta de Dios. Wow. La trompeta anuncia algo extraordinario, que va a ocurrir algo extraordinario. Usted ha visto en esas películas de la Caperucita Roja, de esas que ven de la Blancanieves y toda la cosa de la Edad Media. Y cada vez que el rey va a sacar un edicto, una ley nueva, entonces salían los soldados y tocaban la corneta y el pueblo se iba acercando. Todo el pueblo se iba acercando y luego cogían y sacaban el edicto y leían el veredicto. La palabra de Dios dice que vendrá Jesús con trompeta de Dios, anunciando un acontecimiento extraordinario. ¿Cuál es ese anuncio, ese acontecimiento extraordinario? Ahora, quiero decirle, la voz de autoridad, la voz de arcángel y la trompeta sonarán al mismo tiempo. No espere que primero, ay, vea, ahí está la voz de Jesús el martes. Ay, está el arcángel gritando y todos estamos ocupados. Ay, la trompeta, ay, ahora sí se enojó. Él no va a llamar como nos llama mamá. Mamá llamaba con voz de autoridad. Rodri, como Rodri no escuchaba, entonces lo hace con voz de arcángel. Rodrigo. Y como yo no le escucho la voz de arcángel, entonces me llama con trompeta. Rodrigo, bravo. Y yo corría. Eso va a ocurrir al mismo tiempo. Amén. Escuche el anuncio. ¿Cómo va a ser? Primera de Corintios. Váyase a la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. ¿Cuántas veces hemos pasado por todos estos versículos? Decimos amén, pero no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Lo tiene, iglesia? Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 51. Versículo 51. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos. No todos vamos a morir. Gloria a Dios. Pero todos seremos transformados. ¿De quién está hablando? De los cristianos, de los verdaderos cristianos. Unos morirán y otros permanecerán vivos. Mientras ahorita estamos vivos, nosotros formamos parte de los vivos. Pero al morir, formaremos parte de los creyentes muertos. Y los creyentes vivos seguirán. Todos serán transformados. En un instante,
en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, al toque final, suena la voz de Cristo Jesús con autoridad, con la voz de arcángel y con la trompeta. Y al final de la trompeta, que eso es en un segundo, al final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, raptados. Wow. Amén, iglesia. Cuando el Señor regrese, no será un asunto silencioso. Él regresará con una fuerte convocatoria a su iglesia. Amén, iglesia. Hay gente que cree que el rapto es secreto. No, no es secreto. Le encanta a la gente el rapto secreto. Si el rapto fuera secreto, yo estaría preocupado al ver esas sillas vacías. El que entendió, entendió. Nos quedamos, mi hermano. No, no es secreto. Eso va a ser un evento extraordinario. Regresará con una fuerte, fuerte convocatoria. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que el Antiguo Testamento es el edificio en obra negra. Nos muestra la realidad de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar. En el Antiguo Testamento nos muestra que la trompeta se tocaba por 4 razones. Por 4 razones se tocaba una trompeta, que es la que anuncia el evento extraordinario. La primera razón era para proclamar la victoria. Cuando un pueblo estaba en conflicto, en guerra, y obtenían la victoria, ganaban, las trompetas sonaban de una forma que todo el mundo entendía, donde estuvieran, que habíamos ganado. Y la gente decía, ganamos. No había forma para saber, no había WhatsApp. No había forma para entender todo donde estábamos, la victoria. Y va a sonar la trompeta, amada iglesia, para declarar la victoria sobre la muerte. Esa victoria que se consiguió en la cruz. Cuando Cristo Jesús muere, todo el mundo piensa que se acabó. Nadie ve una victoria. A veces cuando nos ven a nosotros débiles y nos ven morir, no ven una victoria. Pero hay una gran victoria. Amén, iglesia. Proclamar la victoria. Y por eso, si usted sigue leyendo, ahí en 1 Corintios más adelante, en el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Es decir, que se ha vencido a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y aquí se está anunciando que Cristo Jesús, victorioso, resucitó y ahora hace resucitar a los muertos en Cristo y arrebata a los que estén vivos, proclamando la victoria. La segunda razón por la cual se sonaba la trompeta era para convocar a una asamblea. Cada vez que el Dios le hablaba al sacerdote, al profeta, y le decía, vas a hablarles, vas a decir esto al pueblo, porque siempre Dios hablaba a través de los sacerdotes o a través de los profetas. Y para que el pueblo viniera, entonces era convocado con una trompeta, una asamblea, y venían todos. Ahí está sonando la trompeta porque Cristo Jesús viene y convoca a una gran asamblea en las nubes, en el cielo. Es la primera asamblea que tenemos nosotros allá. Allá vamos. Vaya tomando mareol. Vaya tomando mareol. Vamos a estar mucho tiempo en las nubes. Vamos a estar mucho tiempo, mucho tiempo. La tercera razón por la que se convocaba o sonaba la trompeta era para llamar a la batalla. Cada vez que iban a salir a una guerra, anunciaban, vamos la caballería, vamos todos los soldados con trompetas. La iglesia está siendo llamada a una gran batalla. Amén, iglesia. Y también sonaba la trompeta cuando el rey escuchaba que el pueblo tenía que hacer esto o aquello, o de lo contrario iba a perecer. Es decir, sonaba la trompeta para leer un edicto
con una advertencia. Sonaba y decía, nos van a subir el impuesto. Si ustedes no pagan los impuestos, se van a morir. Si ustedes no hacen esto, si ustedes se convoca que va a haber una sequía, va a haber esto y tienen que hacer lo otro, una advertencia, para anunciar una advertencia. Y esto es el significado de la voz de autoridad, la voz de arcángel y la trompeta. Amén, iglesia. Lástima que muchos se quedarán dormidos y no van a oír. Escuche bien, no van a oír ni la voz de autoridad, ni la voz de arcángel, ni la trompeta. No la van a oír. Pero usted me dirá, pastor, los acuciosos que han leído la palabra de Dios dicen, pastor, pero es que la palabra de Dios dice que cuando Jesús regrese, no será un evento silencioso y todo el mundo lo oirá y lo verá. ¿Lo ha leído? Así lo dice en la palabra de Dios. Pero eso hay que entenderlo. Eso hay que comprenderlo. En este momento, muchos se quedarán dormidos y ahorita se lo voy a leer en la palabra de Dios. Y lo que van a escuchar, lo que van a ver, será algo extraordinario que es incomprensible para ellos. Un no creyente, si en este momento viene Jesús a las nubes, sonará la voz de autoridad y usted dirá, Jesús, porque usted es creyente. Las ovejas reconocen la voz de mi pastor. Solo mis ovejas reconocen mi voz. Solo mis ovejas conocerán el grito de arcángel. Y solo mis ovejas escucharán la trompeta. El resto escuchará ¡bum! Y dirán, ¿qué fue? Y aquí irán quedando las cosas, la ropa, los vestidos, la cosa, y los muertos resucitarán. Y todo lo que se queden dirán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces vendrán grandes elucubraciones hipotéticas. Ese es un virus, como la pandemia, que mató y hace desaparecer los cuerpos. Ese es un rayo láser. Es algo, es un arma que están haciendo los rusos, los chinos. Es un arma que están haciendo, es un arma. Esos son los extraterrestres. Claro, llegaron los extraterrestres. Porque solo su iglesia lo conocerá. El resto, más perdidos que el hijo Elímer. Y los que creen en Dios, que se quedaron, caerán al piso y comenzarán a llorar. A llorar. Su corazón será turbado, porque comprenderán lo que acaba de pasar. Porque el pastor se los predicó. Porque lo leyeron en la Biblia. Pero no lo creyeron. Llorarán y hablarán y tratarán de anunciarlo y empezarán a decir, lo que acaba de ocurrir es el rapto. Y la gente dirá, ustedes son los culpables, cristianos de medio pelo, y los perseguirán, los matarán. Y vendrá la tribulación. Juan capítulo 5, 25. Juan 5, 25. Juan 5, 25. Escuche esta revelación. ¿Lo tiene, amada iglesia? Ciertamente les aseguro que ya viene la hora. Está hablando Jesús. ¿No?
Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y estaba hablando cuando estaba predicando. Él estaba anunciando todas estas cosas. Lo que pasa es que la gente no entendía. La gente no comprendía. Les aseguro que ya viene la hora. Y ha llegado ya. En que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¡Wow! Perdón. Los muertos, los que se murieron en Cristo, escucha esta revelación de Dios. Están muertos, están dormidos, no son conscientes, pero cuando Jesús grite, lance su voz de autoridad, la trompeta, el muerto escuchará y dirá, Jesús, y saldrá de ese Hades. Los muertos se oirán, los muertos en Cristo. Y aquellos muertos que han muerto en su naturaleza carnal y que estén vivos, también lo oirán. Es decir, nosotros, los que estamos vivos. Porque para oír a Jesús y seguir a Jesús se necesita morir. No física, sino espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿Usted recuerda un episodio cuando Jesús murió? Y es un episodio que se queda como en la penumbra. Dice que en la hora nona Él muere y hay unos muertos que se levantan y que resucitan. Y no dice más nada. Amén, iglesia. Solo, simple y llanamente, cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz alcanza la victoria sobre la muerte, hay unos muertos en Cristo que resucitan. Y no dice nada. Y búsquelo. ¿Y dónde están los muertos? ¿Y qué pasó? ¿Qué habrá pasado ese muerto cuando llegó a la casa? Hola, ¿qué pasó? Ay, qué susto. Es una bendición el poder entender estos misterios a la luz de esta palabra. El próximo domingo profundizaremos en el rapto y la tribulación. Vamos a entrar en eso. Por lo pronto, comprendamos que este reencuentro con Jesús es lo más importante, ya que nosotros lo vamos a ver por primera vez. Amada iglesia, lo veremos tal como es, face to face, cara a cara. Vamos a pasar la eternidad con Él. Vamos a ver que todas las leyes que nosotros conocemos se rompen. La ley de la gravedad, todo se rompe. No existe nada de lo natural. Es un mundo espiritual nuevo. Es algo inconcebible, algo que tú no lo puedes explicar en tu mente, sino en tu corazón, en tu fe. La certeza de lo que no se ve. Es cierto que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Es cierto que lo hemos aceptado para la salvación, pero nunca hemos contemplado su rostro. Yo lo vi al Señor, yo hablé con Él, era una cara hermosa, unos ojos lindos. No, esos ojos se los imaginó usted. Esos ojos son la foto de su abuelito. Nadie ha visto el rostro de Jesús. Amén, iglesia. Por lo tanto, debemos animarnos, consolarnos los unos a los otros y que estas revelaciones del futuro no sean para sentir pánico, no sean para sentir temor, sino para afianzar nuestra fe en el Señor, para que se afiance nuestra fe, para aprender a confiar más en Él. Sabemos que hay un futuro, sabemos que estamos destinados a ese futuro, pues dejemos que Él también construya nuestro futuro en esta tierra. Afiancemos nuestra relación con Él. No nos perdamos esa bendición maravillosa, porque ese momento puede ser ya, como puede ser dentro de 1000 años. Y si ocurre dentro de 1000 años y usted muere con Cristo en su corazón, usted muere con Cristo, usted morirá en paz,
morirá con gozo, morirá con alegría, morirá con esa bendita esperanza de que un día en lo más profundo de la tumba, en lo más profundo de la oscuridad, usted va a sentir la voz de Jesús que lo llama y saldrá como pepa y guama para el reino de los cielos. Una bendición maravillosa. Pero si no, si por el contrario, nosotros seguimos con esa terquedad, seguimos con esa soberbia, seguimos con esa religiosidad, creyendo que porque vamos a la iglesia somos santos, somos salvos y que Dios es maravilloso, que Dios es justo, que Dios es lindo, que Dios no va a dejar, que Dios cuida a sus borrachitos, que Dios cuida a sus ladroncitos, que Dios cuida a sus vulgares, que Dios cuida a sus homosexuales, que Dios cuida a todo el mundo, que Dios cuida a sus asesinos. ¡Ay, Dios es tan lindo! Pues apague la luz y duérmase, porque eso no va a ser así. Eso no va a ser. En este momento hay una gracia y usted debe aprovechar la gracia. Aprovecha la gracia, porque la gracia se va a acabar y vendrá el juicio. Y ya no vendrá Jesús a decirle: hola, mi amado, yo te sirvo. La puerta estará cerrada. La puerta se cerrará, amada iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer al conocer esto? Es un tiempo para afianzar nuestra evangelización. ¡Qué dolor! Usted se preocupa por darle educación a sus hijos. Se preocupa por darles de comer. Se preocupa por vestirlos, y eso está muy bien. Se preocupa por tener una casa. Lucha y pelea, se endeuda, pelea con los bancos. Tiene el mejor celular, tiene el mejor computador, se viste con lo mejor, trata de tener lo mejor, quiere hacer lo mejor, paga la mejor universidad, se va todos los días al salón de belleza, uñas, todo lo que ustedes quieran, zapato tacón puntilla y todo, y nunca te has preocupado por la bendita esperanza del final de los tiempos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor que nosotros no estamos sentándonos en casa! ¡Qué dolor que no nos podemos sentar en casa a hablar, a conversar, a dialogar, a mirar a nuestros hijos a los ojos! Que no nos pase lo que le estoy contando. ¡Qué dolor cuando uno empieza a ver a esos hijos que sus padres cuánto amaban, cuánto prodicaron, cuántas veces, como yo les decía, cuántas veces tuvieron consejería conmigo, cuántas veces hablamos, cuántas veces les dije y les metí la palabra de Dios por los ojos, por el oído, por todo lado, para que hagan esto ahora. ¿Cuántas veces anunciándoles? ¿Cuántas veces predicándoles? ¿Cuántas veces? Y no me cansaré y seguiré haciéndolo, porque hay gente terca que uno quiere ayudarlo, quiere decirle: vamos para adelante, animémonos los unos a los otros, sigamos adelante. Y la gente: no, 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 reacia, reacia. Así como Jesús le dijo a Judas: lo que vayas a hacerlo, hazlo pronto, hazlo ya. Amada iglesia, yo se lo digo hoy, lo que tú tienes que hacer, hazlo. Háblale a tus hijos, arrodíllate tú, pídele perdón a Dios. Haciendo esta palabra, usted no alcanza a imaginarse el llanto de este pastor. Lloraba arrodillado y le decía: Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname porque no conozco mi corazón. Perdóname porque yo no me quiero perder de esto. Perdóname porque mis pensamientos tienen que estar metidos en ti. Perdóname por mis actos. Perdóname, Señor. Hoy entiendo también cuando tú mismo me dices que si ese hombre a que yo le predico va a ser terco, tú me vas a hacer más terco todavía para seguir predicando la palabra de Dios. Aun cuando queden las sillas completamente vacías, lo seguiré haciendo porque quiero estar con Jesús. Quiero estar con Él y quiero que usted esté con Él. Quiero que usted tenga un futuro. Yo no se lo voy a dar. Yo no le voy a dar un futuro. Yo le voy a hacer conocer y le estoy haciendo conocer lo que tiene que hacer para que reciba el futuro de Dios. Yo no quiero que usted llore después a su esposo. Yo no quiero que usted llore a sus hijos. Yo no quiero, gloria a Dios, que estos padres están muertos y están dormidos y no están viendo lo miserable, la actuación miserable de sus hijos.
qué dolor en el corazón. Hay que afianzar la evangelización. Hay que hablar con nuestros hijos. Hay que enseñarles. Hay que exhortarlos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no, es que qué pena, es que se enojan, es que se disgustan, es que no sé qué? ¿Prefieres que no se enojen, que se disgusten y pasen una eternidad en el infierno? No, amada iglesia. Conociendo ahora el futuro, nosotros podamos vivir una vida sin incertidumbres. Podamos vivir una vida confiados en el Señor. Lo que Él ha prometido se cumple. Y Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Él quiere darnos un bienestar. Entonces, si confiamos nosotros en el regreso de Jesús, si nosotros confiamos en que el Señor es el que provee todas las cosas en esta tierra, entonces debemos actuar con la prioridad de Dios. ¿Y cuál es la prioridad de Dios? Busca el reino de Dios y su justicia, que es su gracia ahora, y todo lo demás será añadido. Y el que lo cree dice amén y amén.